Bien, hermanos, le he titulado así a este mensaje: Venciendo la decepción. Venciendo la decepción. Y vamos a aprender algunas cositas, algunos puntos de cómo vencer esta problemática que en ocasiones se vuelve un gigante en la vida del creyente, en la vida de los hijos de Dios. Bueno, en todas las personas, ¿no? Pero hablándole a la iglesia. Para avanzar en la conquista de la tierra prometida, el pueblo de Israel tuvo que aprender a derrotar gigantes. ¿Se acuerdan? Los hijos de Anac eran gigantes que ellos tuvieron que vencer para conquistar las fuentes de agua en la tierra prometida. Para avanzar hacia su reinado, David tuvo que enfrentarse y derribar y matar a Goliat, al gigante Goliat. Para afianzar el reino, los valientes de David tuvieron que matar también a gigantes. ¿Sabe usted que los valientes de David, los comandantes, capitanes del ejército de David, sus guerreros también mataron gigantes muy parecidos a Goliat? De hecho, en algunos de los casos eran hermanos de Goliat, porque eran la raza de los gigantes. Y los valientes de David también tuvieron que aprender a derribar gigantes. Los discípulos de Jesús, cuando el Señor ya no estaba, tuvieron también que aprender a batallar con gigantes. Uno de los gigantes más fuertes que se levantó contra la iglesia primitiva fue la persecución. Fueron perseguidos brutalmente la iglesia. Eran metidos en las cárceles, morían en el circo romano, eran castigados a latigazos, muchos eran llevados como esclavos. Incluso en la Roma de esos días, muchos creyentes eran usados como combustible para iluminar la ciudad, porque eran quemados sus cuerpos en las calles de Roma. Así que la persecución fue un gran gigante al que se tuvieron que enfrentar nuestros hermanos de la iglesia del primer siglo. Pero lo vencieron, amén, porque no se amedrentó la iglesia ante semejante espíritu inmundo de maldad que se levantó contra ellos, sino que la iglesia avanzó, crecía y se multiplicaban, ¿sí o no? Y la iglesia ha llegado hasta nuestros días. La fe ha permanecido y ha pasado de generación en generación. Amén, hermanos. Ahora, uno de los gigantes a los que nosotros nos tenemos que enfrentar en nuestros días, y entiendo yo por lo que el Señor ponía en mi corazón, es uno de los más grandes con los que nosotros tenemos que batallar, es con el gigante llamado decepción. ¿Puede decirlo conmigo? Decepción. ¿Qué es la decepción, hermanos? Mira, la decepción es el pesar causado por un desengaño. La decepción es un sentimiento de insatisfacción que surge cuando no se cumplen las expectativas sobre un deseo que nosotros tenemos, sobre un hecho o sobre una persona en la cual nosotros hemos puesto nuestras expectativas o nos hemos ilusionado. Cuando hay mucha ilusión, mucha expectativa, y esa expectativa no es colmada, normalmente viene ese sentimiento de decepción a nuestras vidas. La decepción, si perdura en nosotros, si nos derrota, si conquista nuestro corazón, es un desencadenante para la frustración crónica de una vida, y más adelante esto te va a llevar a la depresión. Amén. Así que hoy vamos a aprender cómo derribar y cómo matar en nuestra vida el gigante de la decepción. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Saben que muchos cristianos se conforman hoy en día con un evangelio de menor calidad, podríamos decir, o disminuido, justamente por causa de la decepción. La decepción es un gran enemigo de la fe. La decepción es como que socava los cimientos de la fe en nuestra vida.
cuando alguien se hizo mucha ilusión, por ejemplo, con una familia o con el matrimonio, cuando alguien pensaba, bueno, cuando tenga hijos, entonces voy a experimentar la felicidad o voy a conseguir esta meta, este objetivo en mi vida. Ahí voy a ser feliz. Cuando termine la carrera, cuando tenga la casa. Saben que hay gente que dedica la vida para construir una casa, para conseguirla. Y es una bendición, hermanos queridos, y si Dios te la ha dado, gloria a Dios. Pero hay mucha gente que cuando llega a ese objetivo se da cuenta que ahí no está la plenitud de su vida, y eso trae decepción. Amén, hermanos, porque todavía puede haber un vacío ahí que no lo llenan este tipo de objetivos. Cuando tenés la casa en la ciudad, algunos empiezan, bueno, cuando tenga la casa en el campo, ¿no? O cuando tenga la casa en el río, en las afueras, y vamos otra vez, vamos como en busca, ¿no? De eso que nos haga sentirnos plenos, completos, bienaventurados. En el ministerio igual hay gente que tiene objetivo. Bueno, cuando llegue a ser pastor, cuando llegue a ser responsable, cuando llegue a tocar acá en el altar, y se lo ponen como objetivo, y eso está bien, hermano, y tenemos que tener estas metas. Pero en muchas ocasiones el llegar a ese lugar, a veces tan anhelado, cuando empezás a sentir que quizás eso no colmó las expectativas o te ilusionaste demasiado, entonces puede nacer, ¿no? O puede venir la decepción al corazón. Amén, hermanos. Cuando esté liderando una casa de bendición, etcétera, etcétera, servicio al Señor. Incluso, hermanos queridos, me animo a decir, cuando quizás has orado por algo, o cuando has orado por alguien, quizás declarando sanidad sobre esa persona, y a lo mejor esa persona no se sanó, o a lo mejor ese milagro porque estaba orando no sucedió como vos estabas orando o como vos querías. Puede brotar en nuestro corazón ese sentimiento de decepción, y ese gigante se empieza a hacer cada vez más grande en nuestra vida. Cuando le predicamos a alguien y no se convierte o no cambia, entonces a veces el entusiasmo empieza a mermar, ¿no? La fuerza, las ganas empiezan a disminuir. Amén, hermanos. Esto sería más o menos, poniéndolo en términos de las redes sociales hoy en día. Ustedes saben que es muy común y se viralizan mucho estos memes de expectativa versus realidad, ¿no es cierto? ¿Cuántos han visto alguno en las redes, no? La expectativa, ¿no? Y ahí sale, no sé, el video de una torta así espectacular para el cumpleaños del hijo, ¿no? Y después te muestra la realidad, ¿no? De cómo te salió a vos o cómo le salió a alguien en la casa, y resulta que la cara de Spider-Man, que acá era una maravilla, acá, no sé, parece no sé, una frutilla, ¿no? Spider-Man, nada que ver, ¿no? Y pasa eso, y hay muchísimo de eso, ¿no? Expectativa versus realidad. Un paisaje que te ponen ahí, después ves la gente sacando la foto en el lugar y no tiene nada que ver a veces la realidad. Eso te puede traer decepción. Amén, hermanos. Y a veces hay gente así. Hay una expectativa que tenemos de la vida, pero hay una realidad que estamos viviendo, y a veces no se condice. Entonces eso puede hacer florecer la decepción en nuestras vidas. Mira lo que dice el Proverbio capítulo 13 versículo 1. Acompáñenme ahí, lo leemos. Proverbios 13:1 dice así: la esperanza postergada aflige al corazón, pero un sueño cumplido es un árbol de vida. Amén. La esperanza postergada, ¿no? Cuando tenemos esa ilusión, tenemos esa expectativa, se nos ha generado, hay una esperanza, ¿no?
de llegar a estar bien, de llegar a tener una estabilidad, de tener una vida plena, y de repente vemos que eso como que se va postergando, ¿no? Y nunca llega totalmente a nuestra vida. Entonces eso es aflicción para el corazón. Pero un sueño cumplido es un árbol de vida. Amén. Y a todos nosotros nos encanta, nos gusta cumplir los sueños, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? Esos deseos, esos anhelos que tenés del corazón, ¿cuántos quieren verlos cumplidos en su vida? Amén. Y Dios quiere hacerlo. Lo que pasa es que el Señor tiene sus tiempos para todo. Amén. Así que uno de los momentos más vulnerables en la vida del cristiano, en la vida de cualquier persona, hermano, uno de los momentos en los que más corre peligro esa persona es en ese momento, cuando entra la decepción en el corazón. Porque cuando alguien le da lugar y cuando ese gigante se levanta en la vida de una persona, hermanos queridos, es capaz de tomar decisiones nefastas para su vida. Es capaz de tirar todo por la borda. Es capaz de volver a viejos hábitos, ¿no? Porque quizás en algunas ocasiones hay alguien que se está esforzando por cambiar de vida, pero tiene una expectativa de que va a volver a conseguir o se va a restaurar su familia o su vida va a ir cambiando radicalmente, pero resulta que pasan días y a veces eso no llega tan rápido y hay un esfuerzo que se está haciendo. Eso puede traerte esa frustración de alguna manera, o podés entrar en una desesperanza. La incredulidad se puede empezar a apoderar del corazón. En el nombre de Jesús quiero hablarte de esto, porque este es el momento de mayor vulnerabilidad. Este es el momento en el que a veces los seres humanos nos encontramos más desprovistos y es como que estamos ahí a merced de nuestro enemigo para que nos destruya y para que volvamos para atrás. Amén. Ahora, en el nombre de Jesús, hoy vamos a aprender algunas cosas para que la decepción no se apodere de nosotros y podamos seguir adelante. ¿Cuántos me dicen amén? Porque tenemos muchos sueños por alcanzar. ¿Cuántos lo creen? Hay muchos propósitos para llegar. ¿Cuántos lo creen conmigo? Hay objetivos que el Señor nos ha dado y lo vamos a alcanzar en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Me dicen amén? Dale ese aplauso al Señor, aleluya. Amén. Sabes que en estos momentos, si te invade esa sensación de sentirte así, desilusionado, a veces eso avanza en nosotros y algunos llegamos incluso a cuestionar a Dios. Y es cuando empezamos a dudar incluso de Él. Son los momentos donde comenzamos a plantearle a Dios cuestiones que a veces son inexplicables para nosotros. Y ocurren varias cosas en nuestro corazón. Número uno, comenzamos a dudar de las promesas de Dios. De todo lo que Dios nos ha prometido en su palabra, lo empezamos a poner en tela de juicio. ¿Por qué? Porque nos sentimos decepcionados, porque nos hemos desilusionado por algo. Teníamos mucha expectativa y de repente eso se desinfló y ahora empezamos a dudar de las promesas de Dios. Número dos, empezamos a cuestionar su palabra. Hay creyentes que están en estos días cuestionando la palabra de Dios y a veces prevalece en esa lucha, prevalece su opinión, sus pensamientos, su propia teología antes que lo que está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios. Amén. ¿Te das cuenta por qué te digo que es uno de los momentos más delicados en la vida de una persona, más de un creyente? Es un momento de mucha vulnerabilidad porque corre peligro de volver para atrás, de tirar la toalla, de abandonar todo. Amén. Así que mucho cuidado. Número tres, comenzamos a polemizar sobre la iglesia. Empezar a dudar de Dios, a cuestionar la palabra. Empezar también
a dudar de los hermanos, de la iglesia. Amén. A cuestionar al cuerpo de Cristo, las formas, las reuniones, la liturgia de la iglesia. Amén. Hay desilusión en el corazón, entonces estás viendo todo con esos ojos que están, o esos lentes, ¿no?, que están manchados de alguna manera, ¿ah? Y empezás a verlo todo distorsionado. ¿Cuántos me dicen amén? Y a muchos les pasa como esa vieja historia. ¿Se acuerdan esa anécdota de la mujer que criticaba a su vecina porque tendía la ropa en el patio de su casa? Siempre la vecina tendía la ropa y la tendía sucia, no la había lavado bien. Entonces la vecina la criticaba con su marido y le decía: mira, ¿cómo puede tender la ropa así? No lava bien la ropa, qué desatendida es con su marido, con sus hijos. Y la criticaba porque veía suciedad en la ropa de su vecina. Resulta que un día esta mujer abre la ventana de su casa y se da cuenta que la ropa estaba limpia, y cayó en la cuenta de que no era la vecina la que no lavaba bien la ropa, sino era ella la que no limpiaba bien las ventanas. Amén, hermanos. A veces nosotros vemos así a la gente a nuestro alrededor, le vemos los errores a todo el mundo, vemos todo está mal, pero resulta que hay descontento en nuestro corazón, hay decepciones en nosotros con lo que estamos lidiando, hay una desilusión en nuestra vida porque ya tenemos 40 años, 50 años, 60 años, y a veces teníamos a los 20, teníamos una expectativa, una ilusión, teníamos unos ideales de la vida, ¿sí o no, hermanos? Porque a los 20 años, de los 20 a los 30 uno proyecta en la vida, ¿sí o no? Amén, hermanos. Ahora de los 30 a los 40 hay que empezar a concretar. De los 40 a los 50 uno tiene que ser ya, ¿no? Etcétera, etcétera. No voy a ponerme aquí, pero hay enseñanza para cada década de nuestra vida. Pero a veces estamos en una edad y nos vemos y eso nos ha generado una desesperanza, una incredulidad. Y nos hablan desde acá, el pastor Marco, el pastor Maxi, sube la pastora Noel, el pastor Nereo: tenés que tener fe, confía en el Señor, vas a lograr crecer en tu vida. Y uno está ahí con una desilusión por dentro, que no te entran balas, hermano, ¿no? Que no hay palabra que te pueda animar. En el nombre de Jesús, yo espero en esta noche que el Espíritu Santo de Dios obre en vos. ¿Cuántos me dicen amén? Y quizás ese desánimo con el que luchás cada día empiece a disiparse. Tiene que empezar a ser transformado. ¿Cuántos me dicen amén? Porque tenemos la posibilidad, los creyentes, los cristianos, de ser las personas más felices de la tierra. Tenemos al alcance de nuestra mano las bienaventuranzas de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Tenemos a Dios de nuestro lado. Podemos entrar en una amistad personal, íntima con el Señor, fuerte con el Señor. Nos ha hablado el Señor en estos días de esa amistad. Amén. Vuelve ahora en amistad con Él y entonces tendrás paz. Amén. Así que comenzamos a cuestionar a la iglesia. Y por último, y esto es algo que lo anotaba así de esta manera, porque empezamos a cuestionar la bondad de Dios específicamente. Porque no es lo mismo, bueno, a veces dudar de cuestiones de Dios, pero hay gente que empieza a dudar de que Dios sea verdaderamente bueno, porque quizás hay cosas, como te dije, cosas que no han salido bien en tu vida, situaciones que quizás te ha ido mal, problemas que has tenido, dificultades, a veces por decisión propia vienen los problemas, otras veces por agentes externos, pero nos afectan a nosotros. Pero empezamos en ocasiones a dudar de la bondad de Dios. Y saben, hermanos, que te lo digo así, la piedra angular, o sea, la piedra principal, el eje central de la vida de un hombre de fe es esto: es creer que Dios es bueno y que la bondad de Dios está sobre nuestras vidas. Amén, hermanos.
Y que nos pase lo que nos pase, aunque nosotros no lo entendamos, aunque en ocasiones tengamos revelación de lo que nos ha pasado y en otras ocasiones no, incluso cosas malas que nos puedan llegar a pasar por situaciones de la vida, eso no va a cambiar el hecho de que yo crea que Dios es bueno conmigo. Y si mi vida está basada en ese cimiento, hermanos, si mi vida está centrada en ese eje, la bondad de Dios, entonces nosotros, hermanos, entenderemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Cuántos me dicen amén? Que a los que creemos en Cristo Jesús, todo lo podemos. Que si le creemos al Señor, vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Puede decir conmigo: Dios es bueno. Dios es bueno. Y su misericordia, dicen los salmos, es para siempre. Para siempre es su misericordia. Amén, hermanos. Ahora, cuando dejamos de entender la bondad de Dios, estamos perdidos. El enemigo trabaja con la decepción para llevarnos a este punto y hacernos creer su mentira. Que Dios no es bueno, o que Dios es injusto, que Dios no ha sido bueno con nosotros. Esa es una mentira del diablo. Y cuando alguien le da lugar en su corazón a esa mentira, entonces le está dando lugar al enemigo, a Satanás, el diablo, a que tenga influencia sobre su vida. Amén. Cuando empezamos a creernos esa mentira de que Dios... dicen que es bueno, dicen que es bondadoso, pero yo no la veo en mi vida, yo no la he visto en mi vida. Y empezamos con ese tipo de pensamientos, hermanos queridos, le estamos dando toda autoridad al mentiroso. Si creemos la mentira, el que se cree una mentira le da autoridad al mentiroso sobre su vida. Ese es un principio. Amén. Cuando alguien te engaña, vos le crees, esa persona tiene autoridad sobre tu vida, te está manipulando. ¿Sí o no? Eso hace el enemigo con nosotros, nos lleva a ese punto. Y nos empezamos a creer su engaño, entonces él empieza a tener autoridad sobre nuestras vidas y descentra todo nuestro ser, todos nuestros pensamientos, nuestra conducta, toda nuestra vida se va por la banquina, ¿no? Y logra sacarnos del propósito de Dios. Amén, hermanos. Creer esa mentira le da poder al mentiroso. ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el enemigo de nuestras almas? Satanás, el diablo. Y Jesús dijo en Juan 10:10, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. ¿Cuál es el propósito del mentiroso o del padre de mentira, como lo dice la palabra? Robar, matar y destruir. Amén. ¿No vive así nuestra sociedad, hermanos? Fuera de Dios, apartada de Dios, lejos del Señor, creyendo las mentiras de Satanás, el diablo. Lo vemos en las noticias todos los días, robando, matando, destruyendo. ¿Sí o no? Amén. Ahí tenemos a los dos muchachitos en Buenos Aires, Paloma y Josué, ¿no? Que los mataron en un descampado, a piedrazos, hermanos, los mataron en nuestros días, ¿no? Acá cotazos en el cráneo. Qué maldad. El enemigo influenciando vidas que están desilusionadas, vidas que no hayan esperanza. Entonces vamos a robar, vamos a vivir este día nomás y lo demás, quién sabe el día de mañana. Amén. Y no importa si matan a uno. Y estamos viviendo en momentos realmente complicados, hermanos, de tanta inseguridad, de tanta violencia, ¿no? El muchachito del delivery que lo mataron también, lo apuñalaron, ¿sí o no? Los jubilados que se están defendiendo a tiros, la policía que está soltando cada vez más el gatillo. ¿A dónde vamos a parar, hermanos? Hay tanta desilusión en el corazón de los hombres, hay tanta falta de fe, de esperanza en un futuro. Amén, hermanos.
Ahora en nosotros eso tiene que cambiar. ¿Cuántos me dicen amén? Nosotros no podemos vivir en la misma manipulación, en la misma influencia. Nosotros podemos ser luz, podemos ser sal, podemos traer esperanza, fe en donde quiera que nos movamos. ¿Cuántos me dicen amén? Ahora si la iglesia entra también en la misma dinámica y nos empezamos a destruir entre nosotros, criticando, ¿no? Murmurar, etcétera, etcétera, hermanos queridos, compitiendo. Amén. Otro día estuve en una reunión de oración de pastores el día jueves. Salí tan bendecido, hermanos, porque oramos los pastores los unos por los otros. Y orábamos así, que no haya competencia entre nosotros, a ver quién tiene la iglesia más grande, quién predica mejor. No, amén. Si estamos todos dependiendo de la gracia del Señor y de su bondad, su misericordia para con nosotros. Amén. Y nos necesitamos mutuamente. ¿Cuántos me dicen amén? Tocar al hermano que tenés al lado y decirle: yo te necesito, hermano. Si no tenés a nadie al lado, al que esté más cerca, a los 2 metros, pegale un grito. Nos necesitamos los unos a los otros. Amén. Y vuelvo a la fe. Como decía una antigua canción, ¿no? Viva la fe. ¿Cómo era? Viva la esperanza, viva el amor. Amén. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, aleluya. Así es, así es. Fuera la decepción de nuestra vida. Amén. Es así. Estoy a punto de cantarla, hermano, pero no, la dejamos para otro momento, ¿no? Si no, nos sale acá el campañero de adentro, ¿no? Y empezamos ahí con todo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, te dejo algunos pasos para vencer a este gigante. Anoté 5 puntos muy importantes para matar el gigante de la decepción en nuestras vidas. ¿Sabes que David, cuando venció a Goliat, bajó al arroyo y agarró 5 piedras, ¿no? No se sabe bien por qué. Hay muchas explicaciones. Muchos dicen simboliza esto, aquello, esto, otro. Yo no sé bien por qué, pero él agarró 5 piedras. Pero resulta que no le hicieron falta las 5. Con la primera nomás, ¡tuc!, le pegó en la frente a Goliat y lo liquidó. Amén. Pero bueno, él había agarrado 5 ahí. Por eso aquí he puesto 5 puntos para que nosotros podamos derribar a este Goliat, que es la decepción a veces en nuestras vidas. Amén. Muy bien. Número 1, tenés que ser sincero con Dios. Diga conmigo: sinceridad. Sinceridad, palabra tan bella que... Bueno, esa es otra canción de Rabito, ¿no? O sea, ya estoy viejo, hermano, ¿no? ¿Ah? Mis recuerdos son esos: Rabito, Marcos Witt, ¿no? Las campañas de Anacondia. No, pero estoy ahí, hermano. Yo también escucho Bethel Music y toda esta alabanza nueva también. Trato de ir actualizándome. Mis hijos me ayudan, no, por supuesto, con esa actualización. Pero número 1, ser sincero con Dios. Miren, la sanidad de nuestro corazón, en cuanto, si lo pusiéramos así en términos de una enfermedad o de un virus que toma nuestro corazón, la decepción, no va a ser sanada en 5 minutos, hermanos, sino que vamos a tener que pasar tiempo en el quirófano de Dios. Amén, hermanos, para que el Señor pueda extirpar la decepción de nuestras vidas. Así que tenés que ir con sinceridad a la presencia de Dios y abrir el corazón en su presencia. Estos días hablaba con un joven, con un varón, y después de que el fin de semana pasado prediqué sobre el enojo, ¿se acuerdan, hermanos? Sobre la ofendiditis aguda. Hablé con un hermano y él me decía: no puedo dominar mi ira, mis enojos, me enojo por todo, no sé cómo hacerlo. Le tocó mucho la palabra, así que han venido varias ministraciones en esa línea. Pero yo le decía: tenés que abrir tu corazón, porque lo notaba duro, lo notaba bloqueado, como con una coraza, ¿no? Y él mismo me decía: me han pasado tantas cosas en la vida que he puesto
un escudo en mi corazón y no dejo ni siquiera que Dios, ni siquiera cuando le hablo a Dios, le hablo con todo el corazón. Y el Señor me ministraba en cuanto a esto. Tenemos que ir a la presencia de Dios y tenemos que hablarle a Él con sinceridad de cómo nos sentimos, de qué es lo que nos está pasando en realidad. ¿Cuántos me dicen amén? No necesitas ir a Dios de manera mística. A veces nos ha entrado eso en la cabeza, ¿no? Que tenemos que ir al Señor y que sí o sí tenemos que hablarle en tono de oración y de manera mística, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, ¿verdad? La oración que Jesús nos dejó es un modelo, es un bosquejo de cómo debe ser nuestro tiempo de oración. Pero hermano, no es necesario todo el tiempo dirigirte a Dios así. Oh, Altísimo Señor, aquí está tu siervo, tu hijo, vengo en esta oportunidad, Señor, ¿no? Ya cuando vas por ahí el Señor dice, ya no hay sinceridad, ¿no? En esa oración. Amén. Qué distinto es si nos derramamos en la presencia de Dios y cuando vienen estos momentos así de desánimo, de desilusión, que le podamos decir al Señor, Señor, estoy pasando por esto, ayúdame, estoy sufriendo esta situación, esperaba algo mejor y no se ha dado. Amén. Ayúdame a seguir fuerte, a permanecer, a sostenerme, a no abandonar. Y en esa sinceridad el Señor va a operar nuestro corazón. Amén, amados. Algunas personas solo necesitan llorar en la presencia de Dios. A veces no necesitas decir nada, simplemente llorar en su presencia. Los mejores momentos en mi vida, los mejores momentos de sanidad interior, de restauración del corazón fueron así, donde no me salían ni siquiera palabras para Dios, sino un llorar, 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 llorar y llorar. No, nada que ver la canción. Pero en momentos así de derramar el corazón, y a veces como un sollozo, a veces como un clamor, sale esa oración sincera. Señor, sosteneme, ayúdame, fortaleceme, Señor. Amén. ¿Has estado en esa situación alguna vez? Las mejores oraciones son esas. Son oraciones sanadoras. Pero eso no pasa en 5 minutos. Eso pasa dedicándole un tiempo al Señor. Cuando vamos a su presencia, le adoramos y Dios empieza a ministrarnos y nosotros ministramos al Señor, le hablamos a Él y llega un momento donde su presencia nos quebranta, nuestro corazón se abre y recibimos sanidad del Señor. Amén. No digas en tu oración lo que crees que Dios quiere escuchar. Simplemente exponele al Señor tu alma y seamos completamente verdaderos, genuinos con Él, sin excusas. Creo que el Señor está buscando esa sinceridad del corazón, incluso para decirle al Señor cosas que no entendemos, preguntarle cosas que a lo mejor no nos han agradado, y el Señor va a traer entendimiento. Amén. Traerá sanidad a nuestros corazones. Así que número 1, diga conmigo, tengo que ser sincero con Dios. Número 2, escuchar a Dios. Tenés que en algún momento cerrar tu boca para escuchar la voz del Señor. Amén. ¿Cómo se aprende a escuchar la voz de Dios? ¿Cómo se aprende? Haciendo silencio y pasando tiempo con el Señor, ¿no es cierto, Gaby? O lo hablábamos en estos días. Si no pasas tiempo con el Señor, nunca vas a aprender a escuchar la voz de Dios. Si en tu oración siempre estás hablando vos y después de media hora de hablar vos, hablar como un loco ahí, y después terminás, amén, en el nombre de Jesús, amén, pum, cerrás la puerta y te vas y lo dejaste al Señor con la palabra en la boca. No dejaste que el Señor te hable a vos, que eso es lo que va a traer sanidad y respuesta
a todas las preguntas que le has hecho, a tu clamor, a tu petición. Amén. Amén, hermanos. Saben que en cuanto a, ya lo he dicho varias veces, pero quiero que lo apliques en tu vida. Saben que ha sido muy sanador para mí en muchas ocasiones leer los salmos. ¿Sabe que en el libro de los salmos están todas nuestras emociones? Era tan sensible el rey David y todos los músicos que escribieron para él los salmos. Por ejemplo, Asaf, que era el director del coro, tiene muchos salmos escritos él. Toda la gente que escribió salmos y muchos del rey David, hermanos, ahí está plagado de emociones. Y a veces me ha pasado a mí que he ido leyendo salmos y de repente he encontrado una parte de un salmo que es como si yo la estuviera orando, porque es como yo me encuentro y me sale ese clamor, y entonces hago mía esa oración y es palabra de Dios. Y normalmente en los salmos se expresa la angustia, se expresa a veces el temor, el salmista por los enemigos o cómo él se encontraba, a veces la alabanza, pero también vienen expresados las respuestas del Señor y cómo el Señor fortalecía al rey David o a sus colaboradores en esos días. Amén, hermanos. Quiero dejarte un pequeño ejemplo de esto. El Salmo número 42, que fue un salmo que me bendijo a mí mucho en una ocasión. Salmo 42, versículos 5 al 11. Quiero que lo leamos juntos. Mira, y decime si no podés hacer tuyo este salmo también. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Alguien ha tenido acá el alma abatida en algún momento? ¿Alguien ha estado turbado acá en algún momento? Ni siquiera podés pensar con claridad, porque los problemas te han ofuscado, te han aplastado en un momento. Deudas, problemas por acá, se te rompe el auto por acá, tenés que pagar el alquiler ahora, mañana, no, día 10, ¿no? Hay que pagar el alquiler. ¿Cuántos me dicen amén? Tenemos que cumplir, ¿sí o no? Vienen las cuentas, viene la tarjeta, no sé. Te fue mal en algo que hiciste, problemas con los hijos, con la esposa, etcétera, etcétera. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, ¿no? Ahí está la respuesta. Amén. ¿Qué tenés que hacer? Espera en Dios. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aleluya. Ahí viene la respuesta del Señor. Versículo 7. Perdón, el 6. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Verso 7. Un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Todas tus, lo estamos leyendo en la Reina Valera, claro. Digo, se me han cambiado algunas palabras, ¿no? A ver, eso. Oigo el tumulto de los embravecidos mares, mientras me arrasan tus olas y las crecientes mareas. Verso 8. Pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí. Respuesta del Señor. Amén. Y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios, quien me da vida. Y esto me dice a mí, wow, el salmista estaba abatido, pero todas las noches entonaba cánticos al Señor. Amén. ¿Qué tengo que hacer yo? Alabar a Dios. Decirle que tenés al lado, tenemos que alabar al Señor. ¿Qué es la alabanza, Señor? Hermanos, ¿qué es la alabanza? La alabanza es reconocer las obras de Dios, milagros del Señor, y le alabamos, entonamos cánticos. Amén. Maravillas de Dios, milagros que el Señor haya hecho en nuestras vidas, en la iglesia. Oh Dios, roca mía, clamo porque me has olvidado. ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? Acá vuelve, ¿no? Te responde el Señor, pero volvé otra vez a sentir, ¿no? ¿Cuántos se han sentido solos acá alguna vez? ¿Cuántos han sentido que Dios los ha abandonado alguna vez? Yo lo he sentido alguna vez. Digo, Señor, ¿dónde estás? Hemos dado el paso de fe y ahora, Señor, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? ¿Quién podrá defendernos? El chapulín colorado no. Amén. ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? Verso 10.
Sus insultos me parten los huesos, se burlan diciendo: ¿dónde está ese Dios tuyo? Verso 11. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Y acá viene la respuesta: pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Amén. Y te fortalece y empezás a recobrar tu fe, porque empezás a poner tu confianza en el Señor otra vez. Amén, hermanos. Diga conmigo: tengo que leer más los salmos. Te van a enseñar mucho de tu alma y de situaciones que sufrimos nosotros, de altibajos, y cómo podemos encontrar esa perseverancia, que aunque nos sintamos angustiados, en la noche alabaremos al Señor, en la mañana daremos gracias a Dios. Amén. Y Él va a seguir siendo nuestra confianza en todo momento de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Número 3, la piedra número 3. Dije: número 1, ser sincero con Dios. Número 2, escuchar a Dios. Número 3, recibir paz. Reciba paz del Señor. Tenés que abrir tu corazón para recibir la paz de Dios. Amén. Nos dice el libro de Filipenses, si tenemos ahí el texto, que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Dice: así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Amén. La paz del Señor, hermanos, es mucho mayor, es más pesada, es más contundente, tiene más volumen, sobrepasa, es más grande que nuestro entendimiento, que nuestra razón. Los grandes problemas en nuestra vida vienen cuando maquinamos, cuando no sujetamos los pensamientos. Entonces eso empieza a abatirnos. Ahora, la paz de Dios sobrepasa nuestro entendimiento y guarda nuestros corazones, protege nuestros corazones. Amén, hermanos. La sanidad de Dios en cuanto a la decepción en nuestro corazón no es una cuestión intelectual, sino que es una cuestión del corazón, es espiritual. Y esa paz viene a nuestras vidas, nos inunda, y entonces, aunque tengamos dificultades, nosotros estamos confiados, estamos seguros, estamos tranquilos. Amén. El Señor está con nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Deja que esa paz entre en tu corazón. Tenés que abrir el corazón y recibir la paz de Dios en esta noche. Amén, hermanos. Ahora vamos a orar en un momento para que muchos acá reciban esa tranquilidad que es sobrenatural de parte de Dios. Amén. Ahora, tenés que ceder en tu mente. Algunos quieren entender la paz de Dios y no la vas a entender, porque es inexplicable que alguien pueda estar tranquilo cuando está pasando una problemática difícil. Como nuestros hermanos ayer, ¿verdad? Que tenemos que orar mucho por ellos. Brian y Sabrina. Sabrina se iba a bautizar ayer y estaba embarazada. No están hoy, ¿no? Acá. No, ¿verdad? Pero ella se iba a bautizar ayer, estaba embarazada y venía con pérdidas de días anteriores, y ayer tuvo que volverse del picnic al final y terminó abortando, ¿no? Un aborto natural, y perdiendo al bebé. Y ha sido algo inexplicable, hermanos, porque estábamos en un día de gozo, de alegría, y cuando volvíamos de allá recibimos la noticia. Pero hemos orado por ellos y vamos a seguir orando y vamos a seguir acompañándolos. Y lo que me llama la atención es que el informe que nos daban es que están fortalecidos. Amén. Y que ella está fortalecida. Lo único es que quería bautizarse ayer. Quería bautizarse y no pudo bautizarse. Así que la vamos a bautizar donde sea. Decíselo y se lo vamos a decir. Amén, hermanos. Y creo que muchos de nosotros tenemos que estar en el momento que la bauticemos. Amén. Cuando ella ya esté mejorcita, aunque ya le han dado el alta. Pero oramos para que aún en esta situación. Yo le mandaba un mensaje a Brian ayer, le dije: no te lo puedo explicar, no sé qué decirte, pero lo único que te puedo decir es que Dios está en control de todo y que Dios los ama
y que Dios tiene lo mejor para ustedes. Amén. Deja que la paz de Dios entre en tu corazón. ¿Cuántos me dicen amén? Te libera de tantas problemáticas y dificultades. Aunque pasemos por momentos difíciles, el Señor nunca nos va a abandonar. Amén. El Señor Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Así que es una paz celestial, es una paz que viene del cielo, es sobrenatural. ¿Cuántos me dicen amén? Y vos y yo la podemos experimentar en el nombre de Jesús. Amén. Apláudile al Señor, gloria a Dios. Amén. Amén. Número 4, tenés que alimentarte bien, tenés que alimentar correctamente tu corazón. Diga conmigo: tengo que alimentar bien mi corazón. No estés pendiente, mira, a esto me refiero con alimentar bien el corazón. No estés tan pendiente de lo que Dios no ha hecho. Te dije que a veces la decepción viene cuando vos esperabas un milagro, cuando vos esperabas una expectativa, tenías de algo y de repente te desilusionaste porque no pasó, no ocurrió el milagro. ¿Sabes cuántas veces yo he luchado con la decepción? Cuando he orado por personas y de repente no se han sanado. En una ocasión me tocó con mi papá, que he orado muchísimas veces por mi papá. Creemos en la sanidad milagrosa de Dios y hemos visto muchos milagros del Señor. Pero en una oportunidad me pasó a los 20 y pico de años, que en mi juventud oré por él y declaré sanidad y le creí a Dios, y Dios no lo hizo en ese momento. Y para mí fue un poco frustrante en ese momento, y le di lugar en mi corazón, y eso empezó a hacer tambalear mi fe. Después, con el tiempo, entendí que Dios es soberano, amén, y que Él sana y no sana, y Dios hace un milagro y en otra ocasión no lo hace, y Dios sabe por qué. Pero aprendí, y mi fe tuvo que madurar para creer que Dios es soberano y que Él tiene el control de todas las cosas. Amén, hermanos. Pero aprendí también que no tengo que dejar de orar por los enfermos. ¿Cuántos me dicen amén? Y que voy a orar cada vez que se me presente una oportunidad, y que Dios haga o no haga el milagro, vamos a seguir orando. ¿Cuántos me dicen amén? Y mientras más oremos, más milagros vamos a ver del Señor Jesús, ¿sí o no? Porque si dejamos que la decepción entre, dejaremos de orar, y ahí sí que van a mermar los milagros, porque dejaremos de creer en el Señor. Amén. Conozco un pastor que, por haber orado por un enfermo, claro, era un familiar muy cercano de él, y él oró y partió con el Señor, y él decidió en su corazón nunca más orar por un enfermo. Es una situación dura, por supuesto, y es entendible humanamente, pero, hermanos queridos, el enemigo logró ahí lo que quería: que un siervo de Dios deje de poner en marcha su fe en ese don o en esa capacidad que Dios nos ha dado a nosotros de hacer cosas sobrenaturales. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Así que decid conmigo: no tengo que dejar que la decepción me gane. No dejemos, hermanos, que la desilusión se apodere de nosotros. Vamos a ganarle a ese gigante en el nombre de Jesús. Amén. Así que alimentate de las cosas que Dios ha hecho. No nos centremos tanto en lo que Dios no ha hecho. En tu vida personal, no te centres, no se ponga tu mirada en lo que te falta. Ay, pero Dios no me dio esto, Dios no hizo esto, yo oré por esto y Dios no me lo dio. Al contrario, centrate, y eso es alabar a Dios, centrarnos en lo que Dios ha hecho. Eso fortalece nuestra fe, ¿sí o no, hermanos? Amén. Porque Dios nos ha dado la vida hoy, porque el Señor te ha dado fuerza, porque el Señor te ha provisto, ¿sí o no? El Señor te ha guardado, te ha cuidado, has crecido, le estás sirviendo al Señor en muchos casos. El Señor ha restaurado familias, y a veces es como que nos olvidamos de eso y nos centramos en todo lo que falta, en el vaso medio vacío, y nos olvidamos del vaso medio lleno. Tenemos que alimentar nuestro corazón de las cosas que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Por eso el Señor en el Antiguo Testamento les instruía al pueblo judío que le cuenten a sus hijos los milagros del Señor. En nuestra casa, en tu mesa, hermano, en el corro de la mesa, cuando estás comiendo, se tiene que hablar en tu casa de los milagros del Señor. ¿Cuántos me dicen amén?
No hables solo cosas negativas, pesimismo de lo que nos falta, de esto. No, tus hijos están ahí. Contémosle a nuestros hijos los milagros que el Señor ha hecho con nosotros. Dios me salvó, Dios me sacó de la depresión, el Señor me levantó, me sanó. ¿Cuántas veces le he contado a mi hijo ya dice, ¿hasta cuándo va a contar mi papá lo de la pierna? La iglesia también, ¿no? Bueno, yo lo cuento porque es lo que a mí me pasó, es mi experiencia, ¿sí o no? Y la contamos, porque fue un milagro del Señor. Y ayer hablaba con dos muchachos en el picnic, andaban los dos con muletas, ¿no? Y estaban los dos con clavos en las piernas. Yo decía, yo tuve una operación en la pierna y el Señor me sanó completamente, amén. Y hoy puedo danzar con libertad, ¿no? Cosa que no podía hacer en otro momento. Contémosle, hablemos en nuestras casas, centrémonos en lo que Dios ha hecho, amén. Tenemos un techo, tenemos una casa, tenemos un ventilador. Gloria a Dios por este ventilador, amén. Por el aire que tenés. Lo que sea que Dios te haya dado, que haya hecho, proclamalo, decilo, amén. En el nombre de Jesús se va a alimentar tu corazón de fe, de las cosas buenas del Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Y número 5, y termino con esto, agradecimiento. Mira, lo he puesto así: agradecido y hambriento. Diga conmigo, agradecido y hambriento. Esa es la quinta piedra, ¿no? Tenés que ser agradecido y tenés que estar hambriento. ¿Esto con qué se come, no? ¿Cómo es la cuestión? Agradecido, agradecimiento en todo momento. No me voy a centrar ahí, pero porque ya dije un poquito, ¿no? En alabar al Señor, siempre agradeciendo. El agradecimiento fortalece nuestra humildad. Te lo repito, el agradecimiento fortalece tu humildad. Te va a hacer un hombre, una mujer humilde, porque uno agradece. Agradezco a Dios, amén. Agradezco a mis padres, agradezco a la iglesia, agradezco. Entonces el agradecimiento, le estás diciendo vos a tu propio corazón, no sos vos el que consigue las cosas, sino que gracias, ¿no? Gracias a los hermanos, gracias a Dios por todo lo que Él nos ha provisto, partiendo desde la vida, desde la fuerza, desde el día que nos da. Amén, amados. Siempre palabras de agradecimiento, acciones de gracia para nuestro Señor. Amén. Esa es la voluntad de Dios, lo dice la palabra, que seamos agradecidos en todo tiempo. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Y después hambriento. ¿Por qué digo hambriento? Porque tenemos que querer más de Dios, más de su presencia. Hambre espiritual es querer más milagros del Señor. Amén. Y es lo contrario totalmente a la decepción. Alguien decepcionado ya bajó la persiana, ya cerró, ya está, tiró la toalla, abandono, está bajo mínimos funcionando. Ahora uno que tiene hambre de Dios, hambre espiritual, empieza a buscar la presencia de Dios, empieza a anhelar los milagros del Señor, anhela ver su barrio cambiado, anhela ver la ciudad transformada. Amén. Yo anhelo ver nuestra nación transformada, hermanos, que cambie la mentalidad de nuestra nación en el nombre de Jesús, y que sean transformadas nuestras vidas. ¿Qué le parece, hermanos? Si clamamos a Dios, ¿no lo hará el Señor? ¿No lo podrá hacer el Señor? Si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo y empezamos a buscar al Señor con todo nuestro corazón. Hambre de la palabra, hambre de su presencia. ¿Cuántos me dicen amén? Es seguir teniendo expectativas, eso es el hambre. Seguir manteniendo las expectativas. No bajamos, Señor, nuestra fe. Creemos en tus promesas. Si nos hablaste, Señor, lo vas a cumplir. Voy a alinearme con esa palabra y voy a seguir fortaleciendo mi fe. Amén. Centrándome, alimentándome de las obras que el Señor ha hecho, de lo que Él ha provisto. Hambre es volver a apasionarte por Dios. Cuando alguien deja de tener hambre, cuando alguien está muy enfermo, si te ha tocado en alguna oportunidad cuidar a alguien en terapia intensiva, cuando está muy débil, no tiene hambre, no hay ganas de comer, ¿verdad? ¿Y qué se hace en ese momento? Le metemos la comida a la fuerza, ¿no? Una cucharada más, ¿no? Y cuando ya no se puede más, por vena, pero tiene que entrar alimento, ¿sí o no? Amén. Ahora, cuando uno empieza a comer,
te empezás a fortalecer, vuelve el hambre. Cuando alguien está sano, hermanos, yo doy gracias a Dios porque mis 3 hijos están sanos, hermanos, bien sanos. ¿Cómo me doy cuenta? Porque escucho la puerta de la heladera desde arriba de la pieza, ¿no? Bla, 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 a cada rato. Había una publicidad en mi época, ¿verdad? Que decía los abre puertas, algo así era, ¿no? O los rompe puertas, algo así era, ¿no? De los chicos que rompían la puerta de la heladera abriendo los abre puertas. Bueno, yo los tengo ahí en mi casa, gloria. Pero yo no me quejo porque yo era igual, hermano. Idéntico era. A la siesta. 1 hora de terminar de comer y ya abríamos la heladera así. A ver qué había, ¿no? A ver qué podíamos inventar, ¿no? Porque uno va, de acuerdo a lo que hay, vas haciendo combinaciones ahí, ¿no? Y empezó una rodaja de pan con una rodaja de tomate y con un poquito de mayonesa, un canapé. Venga, probamos, ¿no? Cuando no hay mucho, ¿no? ¿Sí o no, hermano? Pero si hay salud, hay hambre, ¿no? Amén. Un paquete de salchicha con unos huevos así revueltos. Vamos para adelante. Amén. ¿Sí o no? En otro momento habría una costilla, un costillar, algo bueno. Nos adaptamos a los tiempos. Amén. Pero si está sano, si sacamos, si dejamos que el Señor opere en nuestro corazón y saque la decepción de nuestra vida, va a volver el hambre por Dios. Amén. Como quizás en otro tiempo te levantabas a las 5 de la mañana, hacías vigilia de oración buscando al Señor. ¿Sí o no? Hermanos queridos, te lo digo personalmente, pero lo digo también como iglesia. Tenemos que volver a las vigilias. Tenemos que volver a la búsqueda del Señor con esa pasión, ¿no? Con ese hambre del Espíritu Santo, ¿sí o no? Amén. En otros días no teníamos tantas cosas, pero teníamos más apetito por Dios. Y yo digo, Señor, ¿será que nos tendrás que sacar algo de todas las cosas que a lo mejor nos están distrayendo para que te busquemos con todo el corazón? Amén. Seamos sabios, hermano. Que no tengamos que llegar a esos momentos, que el Señor tenga que quitarnos cosas como al pueblo de Israel, ¿verdad? Que le quitaba el agua lo primero. Había tiempo de sequía y cuando no daban más, 3 años de sequía, buscaban al Señor con todo, y Dios obraba el milagro. Amén. En el nombre de Jesús, hambre por Dios. Y va a morir el gigante de la decepción en nuestros corazones. Amén. Quiero que nos pongamos de pie y que podamos orar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mira, concluyo diciéndote, la decepción es una oportunidad para demostrar nuestra perseverancia. Cuando te sentís así, cuando te sentís desilusionado, desanimado por algo que no salió como querías, es un buen momento para demostrarle a Dios tu perseverancia. Es un buen momento para demostrarle al Señor que has madurado, que has crecido y que no vas a abandonar, sino que vas a seguir siendo fiel a Él. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Puedes decir conmigo, Señor, te voy a demostrar este año mi perseverancia, mi constancia, aunque a veces las cosas no salgan como yo quiero. Amén. Perseverancia. Y también concluyo con este pensamiento: la bondad de Dios es la piedra angular de nuestras vidas. Nunca permitas que el enemigo con sus mentiras te engañe y te haga pensar que Dios es malo o que Dios ha sido injusto con vos, porque Dios siempre es bueno con nosotros. Amén. Amén, hermanos. Jesús le dijo al joven rico: solo hay uno bueno, Dios nuestro Padre. Solo hay uno bueno. Amén. Es nuestro Dios. Es la bondad así, en la excelencia, en la totalidad. Y cuando vos te rendís al Señor, cuando nosotros rendimos nuestro corazón a Dios, entonces empezamos a experimentar esa bondad del Señor que nos embarga completamente, hermanos. Y uno se puede sentir amado a pesar de que haya luchas en la vida, a pesar de que quizás te haya tocado vivir injusticias. Son situaciones de la vida. Nadie dijo que esto iba a ser fácil.
Nadie dijo que esto iba a ser un camino de rosas. No, esto es la senda angosta. Estamos en el camino estrecho, hermanos, pero es el camino que nos lleva a la salvación. Y vamos a experimentar la bondad del Señor en este año. Y sé que hay muchos acá entre nosotros que nos vamos a volver a enamorar del Señor y le vamos a volver a creer a Dios como niños. Si te animas a cerrar tus ojos ahí, deja que el Señor opere tu corazón. Quite en el nombre de Jesús toda la desesperanza, toda la decepción. En el nombre de Jesús empezá a cortar, Señor. Oh, estamos en el quirófano de Dios, el doctor de los doctores, que opera el corazón y saca, Señor, ese cáncer que es la incredulidad de nuestra vida, Señor. Saca, Señor, la desilusión. Quita, Señor, esa pesadez en nuestras vidas, Señor, que no nos permite mirar con ojos de fe. Y a veces escuchamos la palabra en la iglesia, Señor, y decimos amén con la poca fuerza que nos queda. Pero tú tienes misericordia de nosotros.